y el lunes. Y lo primero, esperemos que grabe esto, ya, ahí sí. Y lo primero era derivadas. Vamos a derivar, vamos a ir paso por paso. Los primeros ejercicios de derivadas, después venía derivación implícita, después vimos segundas derivadas, después vimos máximo y mínimo, y terminamos con problemas de optimización. Ya, miren. En derivadas, las preguntas van a ser... Oh, tengo Paint cerrado, pero dejé abrir Paint. Así simplecitas, no van a haber ejercicios tan así, que haya que usar tantas fórmulas como algunos que yo hice en clase. Van a ver que los ejercicios de la prueba, comparados con los que yo hice en clase, están harto más simples. ¿Ya? Miren, espérenme aquí en Paint, yo voy a ir a buscar aquí a Power unos ejercicios que tengo. Ahora sí. Eso. Incluso miren los primeros eran como los que hicimos en la clase pasada recién. Pero aquí les pido el valor de la pendiente. Solamente el valor de la pendiente de la recta tangente. Ay, la recta tangente nomás. Ya, después los vamos a hacer esto de nuevo, después. Ya, pero yo les voy a pedir las dos cosas. La ecuación de la recta, de la tangente y de la normal, de las dos. Ya, así que partamos con los del grupo 2. Derivadas. Ya, de nuevo, como siempre, el formulario no lo pueden no tener a la mano, a menos que se sepan las fórmulas de memoria, no creo. ¿Ya? Porque en el formulario están todas las fórmulas que van a usar para derivar todas estas funciones. Potencias, raíces, Euler, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, trigonométricas. Hay de todo ahí. ¿Ya? Vamos con el primero. No sé para qué los saqué todos de aquí. Los sacaba uno por uno. Ya, el primero. Derivar esa función. Y igual, o f de x igual, da lo mismo, recuerden, si es y o f de x. Lo que sí, las raíces, como siempre se ha dicho, las raíces hay que pasar la potencia. Así que 1 partido por la raíz cuadrada de x cuadrado menos 4, recuerden, es lo mismo que 1 partido por x cuadrado menos 4 elevado a 1/2. Si la dejan así, la función para derivarla, van a tener que usar la fórmula 4. No es muy simpática la fórmula 4. La que deriva fracciones, ¿se acuerdan? U sería 1, P sería todo lo de abajo. Y tendrían que usar esta fórmula. Lo de abajo por la deriva de lo de arriba, menos lo de arriba por la deriva de lo de abajo, dividido por lo de abajo al cuadrado. Claro, alguien dice aquí, pero cuando yo derive lo de arriba, 1, aquí, cuando yo derive U, lo de arriba, que aquí es 1, va a dar 0 y va a desaparecer todo eso. Sí, tiene razón, y no va a quedar tan difícil. Pero mejor, aprovechando que arriba de la fracción en el numerador hay un 1, esto conviene escribirlo así claramente. Voy a pasar esta potencia hacia arriba, multiplicando al 1. O sea, el 1 lo voy a omitir. Voy a escribir la potencia y lo que hay que hacer es saber cosas de álgebra y saber que la potencia cambia de signo al exponente cuando yo hago esto. De que de multiplicación pasa a división, de división a multiplicación, ¿no? Se le cambia el signo al exponente. Y si la dejo así, voy a tener que usar la fórmula 6 simplemente. Voy a tener que derivar una potencia. U x cuadrado menos 4 elevado a n menos 1/2. Y hago esta fórmula y listo. ¿Ya? Potencia, si la dejo así, fórmula 4, lo complica todo. Y esta potencia que está abajo, esa función b, también hay que derivarla ahí. También hay que, aparte de la fórmula 4, también hay que usar la fórmula 6, aquí cuando yo derive la potencia de abajo. Así que claramente conviene este camino. Ya, fórmula 6.
Voy a usar este camino, claramente. Derivo I. ¿Cómo se deriva U? El paréntesis x cuadrado menos 4, U, la base, elevada al exponente n, que aquí es menos un medio. Así. El exponente pasa multiplicando adelante, menos un medio. A la base U no se le hace nada. X cuadrado menos 4. Se eleva a n menos 1, menos un medio menos 1. Y por la derivada de la base U. Por la derivada de la base, aquí U es x cuadrado menos 4. La derivada de x cuadrado menos 4. Pero la derivada de x cuadrado menos 4, ¿cuánto es? Hay que derivar, y aquí ya me voy a empezar a saltar fórmulas ya, chiquillos, ya llevo harto tiempo ya en esto. Voy a derivar por separado, porque hay una resta. La derivada de 4 es 0, porque es constante, y la derivada de x cuadrado, por la misma fórmula 6 de las potencias, 2x. Todo esto da 2x. O ya escribámoslo después. Escribámoslo aquí a continuación. Sigo. Menos un medio por x cuadrado menos 4 elevado a menos un medio menos 1, que es menos 3 medios. Y repito, la derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de 4 es 0. 2x. Entonces procedo a simplificar más todavía aquí, por ejemplo. Y va a quedar menos x, menos x. Y eso que tiene exponente negativo, lo vuelvo a escribir con exponente positivo. Y es más, como el exponente es una fracción, lo voy a devolver a raíces. Queda que la derivada de y va a ser igual a menos x dividido por elevar a 3 medios significa raíz cuadrada. El medio significa que se trata de raíz cuadrada de x cuadrado menos 4 al cubo. Así. Y así va a salir en las soluciones de la prueba. Escrito así. ¿Ya? Así que no hay que usar estas fórmulas, pero si se dan cuenta siempre son las mismas. Que sumas, restas, que potencia, que constante por función, ¿no? Que aparecen las constantes. Miren, ejercicio 2. En la prueba sí o sí va a venir un ejercicio en donde les voy a preguntar derivar una función y que estén obligados a usar la fórmula del producto. Esta, la fórmula 3, ¿se acuerdan? La fórmula 4 de las fracciones también va a haber un ejercicio donde van a tener que usarla. No se van a poder salvar de la fórmula 4. Como en el ejercicio 1, que sí se podía uno podía evitar la fórmula 4. ¿Qué fórmula, repito, voy a usar aquí? Aquí voy a usar la fórmula 3. Esa que dice que para derivar con respecto a x, u, que aquí vendría a ser x cubo, por b vendría a ser Euler de x cuadrado, todos los demás. Haga esto. A u no le haga nada. Multiplíquelo por la derivada de b. Más, ahora a b no le haga nada y esto multiplíquelo por la derivada de u. Tal cual, miren. O mejor dicho, u es la primera función, b es la segunda. U es la primera, b es la segunda. La primera por la derivada de la segunda. La primera aquí es x cubo y la segunda es Euler de x cuadrado. La primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera más la segunda, Euler de x cuadrado, por la derivada de x cubo. Euler de x cuadrado, fórmula 10. X cubo, fórmula 6. La 10 dice, para derivar Euler de u aquí es x cuadrado, todo eso es u. La derivada de Euler de u es la misma, Euler de u, queda igual, 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 por la derivada de u.
cubo por la derivada de Euler de x cuadrado es la misma, Euler de x cuadrado por la derivada de x cuadrado. ¿Ya? Y acá, Euler de x cuadrado por, ¿y cuál es la derivada de x cubo? Las potencias se derivan así. El 3 pasa multiplicando adelante. X queda elevado a 3 menos 1, 2. Y por la derivada de la base x, que vale 1. Y la derivada de x cuadrado es 2x. Listo. 2x por x cubo, 2x por x cubo da 2x a la cuarta por Euler de x cuadrado. Y acá tengo, ordenándolo, 3x cuadrado por Euler de x cuadrado. Y como no se pueden sumar porque no son semejantes, aquí x está a la cuarta, aquí x está al cuadrado, se deja así nomás. Si gustan, factoricen, bueno, no sé cómo vendrá la solución, un ejercicio así. Pero aquí el factor común es ese. Ese es el factor común. Para que me dé el primer término, ¿por cuánto hay que multiplicarlo para que me dé esto? Falta el 2 y x cuadrado para que me dé x a la cuarta, ¿no es cierto? Más 3, porque eso por 3 da el segundo término. Entonces ustedes vean ahí cómo están las soluciones, si está así el formato, si está factorizado, no sé. Ya, pero no es tan complicado. Me refiero a que yo hice ejercicio en clases, donde aquí habían paréntesis o raíces, y después de derivar había que factorizar, pero una factorización es re complicada, con exponentes negativos, y a ustedes les complicaba todo eso. Y después había que simplificar, y se reducía harto la expresión. Ya, así que yo en lo posible voy a hacer preguntas en la prueba, que, que el problema no sea el álgebra, ¿no? Que el problema no sea reducir fracciones algebraicas, o que de repente haya que racionalizar, o que los cuadrados, cubos de binomio, los cambios signos, las fracciones, bla, 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 bla. No, que eso no sea el problema. Yo quiero que usted sepa derivar. Lo otro debería saberlo. Pero bueno. El 3. Queda la clase del lunes todavía para hacer ejercicio. Hay hartas guías publicadas. Ah, eso quiero ver. Si las guías las otras guías de aplicaciones se las publiqué en Teams o no. Porque en el ambiente de aprendizaje no se abren, no sé por qué no se abren. Y aquí en Teams se las publiqué, no me acuerdo. Vamos a ver archivos al tiro, antes que sigamos. Y sí, se las publiqué. Incluso quise abrir una carpeta, unidad 3 derivada, pero antes no hay nada. No pude arrastrar para allá los... Ah, hay que arrastrarlo aquí los archivos. Ah, pero aquí ya no. Ah, no, ya después no. Ya están ahí, están publicados. Están en el archivo. Hay guías de todo ahí. Dice aplicaciones de las derivadas, derivación implícita, está el formulario de derivadas, guía aplicaciones derivadas máximo y mínimo, guía derivada, guía 2 de derivada. Ahí. Ya, sigamos. Ya, ustedes no han salido de Paint, ¿no es cierto? Hasta ahora. Es que de repente pienso que no hay nadie ahí escuchando. Y a lo mejor efectivamente no estaba en Paint y después sigo haciendo la clase como que estuviera en Paint. No ha pasado. Ya, aquí miren. Y o f de x igual 3x menos 2 partido por 2x más 5. La fórmula 4 es inevitable porque tanto arriba como abajo tengo variable x. De nuevo, ¿cuál es la fórmula 4? Como que es la más fea de todas. Ahora, lo que lo hace más feo es qué es lo que sea u y qué es lo que sea b. Claro, si aquí yo a u tengo una raíz de una fracción y aquí tengo seno por coseno, claro, ahí se va a complicar.
Y la fórmula dice, lo de abajo por la derivada de lo de arriba, menos lo de arriba por la derivada de lo de abajo, así, partido por lo de abajo al cuadrado. Todo lo de arriba aquí es u, y todo el binomio 2x más 5 viene a ser la función b. Por lo tanto, empecemos. Lo de abajo, sin hacerle nada, se multiplica por la derivada de lo de arriba. 2x más 5, que es lo de abajo, sin hacerle nada, no se deriva, se multiplica por la derivada de 3x menos 2. Menos lo de arriba, sin hacerle nada, ahora 3x menos 2 se mantiene, y esto se multiplica por la derivada de lo de abajo, la derivada de 2x más 5. Y todo dividido por lo de abajo, que es 2x más 5 al cuadrado. Ya, pues, vamos, sigamos. Ahora se simplifica la cosa, porque miren, ¿cuál es la derivada de 3x menos 2? Yo siempre le he dicho, la derivada es la variación, representa la variación de una función. Y si la función es lineal, una línea recta, la variación está dada por la pendiente. Y cuando vimos funciones, ustedes en matemática 1 y después ahora conmigo en cálculo, la función lineal tiene este formato, mx más n, ¿se acuerdan? Por lo tanto, la derivada de todo esto, para no hacer todo esto, mire que yo la fórmula 2 debería decir eso, que en la fórmula 1 mantengo a eso y derivo x, en la fórmula 5 eso es 0, y que en la fórmula 7 la derivada de x 1, y que m por 1 es m. Tremendo, 1, 2, 3, 4 pasos para decir que la derivada de una función lineal es la pendiente. La derivada de 3x menos 2 es 3. La derivada de 2x más 5 es 2. La pendiente. El que acompaña a la x elevado a 1. Multipliquen. 3 por 2x, 6x. 3 por más 5 da 15. 2. Este 2, imagínenlo aquí adelante mejor. Aquí. Por el signo me refiero. Menos 2. Menos 2 por 3x menos 6x. Y repito, menos 2 por menos 2, menos por menos, más 4. Y listo, terminé. Porque arriba 6x menos 6x los cancelo. Y sale que la derivada de la función y es 19 partido por 2x más 5 al cuadrado. Ya. Fórmula 4. El último que está aquí. También viene un ejercicio en la prueba. Son ejercicios tipo prueba, por si acaso, lo que estoy resolviendo. En la prueba también viene un ejercicio como este, en donde no hay suma, ni resta, ni multiplicaciones, ni divisiones, pero hay hartas funciones en una sola expresión. ¿Sí o no? Hay hartas expresiones aquí. Hay hartas funciones. Está la raíz cúbica, esa es una función. Está la función trigonométrica seno, y está la función lineal 3x. Hay tres funciones ahí en una sola expresión. Una función requete compuesta. Ya, una cuestión es clara. Las raíces hay que pasarlas a potencias. Así que raíz cúbica de seno de 3x es lo mismo que seno de 3x elevado a un tercio. Recuerden cuando vimos reglas de la cadena, que a lo mejor la fórmula, cuando yo doy la fórmula, nunca se entiende mucho. La regla de la cadena significa cómo derivar funciones compuestas f de u. Para derivar f de u, primero se deriva la función f, la de más afuera.
lo de adentro se mantiene, no se toca, no se le hace nada. Después lo de adentro se deriva. Así que aquí, de todas las funciones que hay, debo derivar la de más afuera, la potencia 1/3. O sea, debo partir con la fórmula 6. La de las potencias. Profe, y la derivada de seno? Todavía no. Más adelante. Primero voy a derivar la potencia. ¿Cómo se derivan las potencias? Así. El exponente n pasa multiplicando adelante. La base u, este es u elevado a n, ¿se acuerdan? N, 1/3, por la base u, seno de 3x, que no se le hace nada por ahora, se eleva a n menos 1, 1/3 menos 1, por, dice la fórmula 6, y la tienen copiada, n por u elevado a n menos 1, y falta por la derivada de la base, por la derivada de seno de 3x. ¿Ven? Que yendo paso por paso. Ahora me toca derivar seno de 3x. Ahora. ¿Y cómo derivo seno de 3x? Van al formulario y buscan la fórmula 11. La derivada de seno de u. Coseno de u por la derivada de u. ¿Cierto? Vamos. Vamos viendo cómo queda. Es igual a 1/3 por paréntesis. Seno de 3x elevado a 1/3 menos 1. Si lo hacen, les va a dar menos 2/3. Y aquí fórmula 11. U, la U de la fórmula, aquí U es 3x. ¿Cuál es la derivada de seno de 3x? Coseno de 3x por la derivada de 3x. Coseno de 3x por la derivada de 3x. Y ahora, al último, ¿se dan cuenta? Al último voy a derivar lo de más adentro. Primero se deriva esa función, después se deriva esa, y al último esa. Aquí dice eso. Primero se deriva f sin tocarlo de adentro. Después se deriva lo de adentro. Ya, terminemos aquí. La derivada de 3x es 3. Y resulta que ese 3 lo voy a simplificar con ese 3. ¿Y qué quedó? Quedó coseno de 3x. Y eso que tiene exponente negativo, se escribe aquí abajo y le cambio a positivo el exponente. Y me voy a devolver a raíces. Resultado de la derivada. Coseno de 3x, todo dividido por, si está elevado a 2/3, el denominador 3 indica que es raíz cúbica. Y el 2, el numerador, es potencia de la base. Pero no se escribe así, ¿no? En ninguna parte sale escrito así, cuando seno de 3x al cuadrado sale escrito así, que es lo mismo. Es exactamente lo mismo, por cierto. Pero así va a salir. Ya. ¿Ya? Para ver que los ejercicios de la prueba van a ser como de esta complejidad, no más difíciles que esto. Os prometo. Ya, no esperen ejercicios como los que yo hice en clase. ¿Se acuerdan que yo en clase hice cosas así como x cuadrado por la raíz cúbica, a lo mejor de no sé qué cosa? Quedaba en medio. Si el problema no era derivar, el problema después era reducir la expresión algebraicamente. Ese es el problema. Ya, en la prueba también van a ver ejercicios como estos. Segundas derivadas. Les voy a preguntar por segundas derivadas. Pueden ser terceras, cuartas, pero como ya saben que, así como en forma práctica, más adelante, cuando vimos máximo y mínimo, se usa hasta la segunda derivada. Ya, voy a preguntar segunda derivada.
Esta función, f de x igual, por ejemplo, 4 menos 3x elevado a 7. Obtener la segunda derivada de esa función. Y no creo que sea tan necesario explicar, o sí, a lo mejor no sé, que la segunda derivada de la función f, la segunda derivada, ¿en qué consiste la segunda derivada? La segunda derivada de f consiste en derivar con respecto a x la primera derivada. Derivar dos veces. Eso es todo. Vamos con la primera. Primera derivada. ¿Qué fórmula voy a usar? Es una potencia, la fórmula 6. Claro que sí. El exponente n pasa multiplicando adelante el 7. La base no se toca, no la deriven al tiro, no se le hace nada a la base en el primer paso. Se eleva a 7 menos 1, que es 6. Y ahora, al final, se deriva lo de adentro, la regla de la cadena. La derivada de la base, de 4 menos 3x. Pero ya varias veces, y hace poquito recién lo hice, cuando yo derivo una función lineal, la derivada de la función lineal es la pendiente, el que acompaña a la x elevado a 1, menos 3. Primera derivada. Primera derivada. Menos 3 multiplica el 7, acá adelante. Menos 3 por 7, menos 21, por el paréntesis 4 menos 3x elevado a 6. Y ahora obtengo la segunda derivada. ¿Qué fórmula voy a partir usando para derivar esta de acá? La 1 primero. No la 6 al tiro, porque la 6 es cuando la potencia está sola. Primero voy a usar la 1. Esta, la que dice que cuando yo derivo con respecto a x, constante c menos 21, la constante, que multiplica o puede estar dividiendo a una función u, que cuando la constante c multiplica o divide la función u, la constante se mantiene. No le hagan nada a la constante, se mantiene. Se deriva solamente la función. Si la constante hubiese estado dividiendo, lo mismo, se mantiene. Y se divide solamente la función. Ya, mantengo el menos 21 entonces. Y voy a derivar con la fórmula de las potencias otra vez. 4 menos 3x elevado a 6. Con la fórmula 6. Va a quedar así. Menos 21 por. ¿Cómo se deriva u, el paréntesis, elevado a n, 6? N, el exponente pasa multiplicando adelante. U no se toca, 4 menos 3x, elevado a n menos 1, 6 menos 1 es 5. Y ahora derivo la base u. Ahora derivo 4 menos 3x otra vez, porque ya lo derivé acá. Y la derivada de eso es menos 3. Listo. La segunda derivada de la función. Multipliquen menos 21 por 6 por menos 3. 378 positivo por 4 menos 3x elevado a 5. Y esa es la segunda derivada. ¿Ya? Van a haber preguntas así, de segundas derivadas. Otro. 2. Bien. Y no van a hacer ejercicios tan difíciles, así largos, que la primera derivada salga larga y por ende la segunda salga más larga todavía, no.
Miren, 2. Derivar esta función 2 veces. Derivar, por ejemplo, x por coseno de 4x. Y aquí se complicó. ¿Por qué se complicó? Porque hay una multiplicación y aquí hay x y aquí también. ¿Ya? Pero tan complicado no está. Es un producto. Fórmula 3, ¿no es cierto? Fórmula 3 dice la derivada de u por b, u es x y b es coseno de 4x. Haga esto. U por la derivada de b, la función u se multiplica por la derivada de b, más la función b se multiplica por la derivada de u. Ya, pues empecemos. La primera por la derivada de la segunda. La primera x por la derivada de la segunda, la derivada de coseno de 4x, más la segunda ahora por la derivada de la primera. La segunda, coseno de 4x, por la derivada de x, que es la primera que está escrita ahí. La derivada de x vale 1. Fórmula 12. ¿Cuál es la derivada de x por? X por. ¿Cuál es la derivada de coseno de u? El formulario dice que la derivada de coseno de u es menos seno de u, de 4x, por la derivada de u, la derivada de 4x. Más, y acá quedó simplemente coseno de 4x. Estamos listos con la primera. La derivada de 4x es 4, así que la primera derivada, voy a escribir el positivo primero, o no el negativo ya. Menos 4x por seno de 4x más coseno de 4x. Ahí está la primera derivada. Y voy a obtener la segunda. Derivando nuevamente. Vamos con la segunda. Hay una suma. Derivo por separado. Derivo menos 4x por seno de 4x más. Y aparte, derivo coseno de 4x. Esto lo voy a derivar otra vez con la fórmula 3, porque hay otro producto aquí. Y esto es más directo, aquí no hay producto. Aquí está la fórmula 12 directa, la del coseno de u. Vamos con la fórmula 3. De nuevo, la primera por la derivada de la segunda. La primera función por la derivada de la segunda, la derivada de seno de 4x. Más la segunda función por la derivada de la primera. Seno de 4x por la derivada de menos 4x. Ahí está la fórmula 3. Y la fórmula 12 dice que la derivada de coseno de u es menos seno de u de 4x por la derivada de u, la derivada de 4x. Esas son las fórmulas, al pie de la letra. Lo único que está faltando aquí derivar es esto. Que se deriva igual que esto, con la fórmula 11 sí. Pero aquí vamos simplificando. Esta derivada de 4x es 4 y esta derivada de menos 4x es menos 4. Fórmula 11. ¿Cuál es la derivada de seno de u? U es 4x ahora. La derivada de seno de u es coseno de u por derivada de u. Bien, coseno de 4x por derivada de 4x. Y acá, ¿qué tengo? Bien.
más por menos menos, 4 seno de 4x, y aquí tengo más por menos menos, 4 seno de 4x también. Ah, me equivoqué, era con menos aquí el ejercicio. Era con menos para que aquí me hubiera dado más. Y estos dos se hubieran cancelado. Bueno, como la derivada de 4x es 4, resultado final. Segunda derivada va a ser igual. Multiplico este 4 con este menos 4x y va a dar menos 16x por el coseno de 4x. Y esto da menos 8, son términos semejantes. Menos 8 seno de 4x. Pero me equivoqué, era con resta el ejercicio aquí. Para que hubiera dado resta, era con seno. Me parece que no importa. Pero dio eso. Ya vienen dos ejercicios de segundas derivadas, creo, en la prueba. O uno solo, no me acuerdo. Ya pues, ¿qué más? Lo otro lo quiero hacer el lunes. El lunes quiero hacer un repaso de máximo, mínimo, punto de inflexión, ¿se acuerdan? Cuando la función era creciente, decreciente, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Ya quiero hacer un ejercicio, quiero hacer ejercicios de eso, porque hay ejercicios que les voy a pedir, para que no sea tan largo todo, porque sacar el máximo mínimo de punto de inflexión es largo. Entonces van a haber ejercicios de esos que yo les voy a pedir solamente los valores críticos de la función. Ah, usted no quiere los máximos mínimos. No, en un ejercicio quiero solamente los valores críticos. En otro ejercicio quiero que me diga solamente cuando la curva es cóncava hacia arriba. ¿Cuándo? ¿En qué intervalo? A eso me refiero. Intervalo. Pues me refiero a que, desde el 0 al 4, ahí es cóncava hacia arriba. O cuando es creciente. Mire, es creciente del 3 al más infinito. ¿Ya? Es cosas así también puntuales. No siempre les voy a preguntar el ejercicio completo. Realmente les voy a preguntar cosas puntuales nomás del ejercicio. ¿Ya? Así que no falten el lunes, porque ahí porque para responder esas cosas puntuales, no es necesario que hagan toda la tabla. Ahí van a trabajar mucho menos. No falten el lunes. Y más encima el lunes, y les quiero hacer un ejercicio de optimización, pero más fáciles de los que yo hice. ¿Ya? A lo mejor, claro, si yo se los pregunto al tiro en la prueba, van a decir, profe, usted nunca hizo un ejercicio de optimización como este. Pero mire, le voy a decir yo, mire lo fácil que era. Y me va a decir, oh, de veras, era mucho más fácil que los que yo vi en clase. Pero tengo que verlo, el lunes. El lunes. Miren, vamos a hacer al tiro uno aquí. Vamos a recordar al tiro unos ejercicios de esto. No, el lunes, mejor, el lunes, porque ahora tengo que hacer, tengo que ordenar algo. Ya, así que no falten el lunes, chiquillos. Ya. El lunes voy a ver los ejercicios de la tabla, eso que hacíamos con la tabla, que cuando pregunte algo más específico, la tabla no va a ser necesaria, va a ser de respuesta mucho más corta el lunes. Y además el lunes también voy a ver problemas de optimización, como los que yo hice en clase, pero van a ver que son mucho más fáciles, ¿ya? Porque en la prueba van a venir uno o dos de esos, que son mucho más cortos y fáciles que los que yo hice en clase. Eso de ecuación primaria, ecuación secundaria y bla, 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 bla. ¿Ya? El lunes, ya nos falta el lunes, chiquillos, por si acaso. Ya, muchachos, sería todo por hoy. Que tengan lindo fin de semana. Usted igual, profe, que